Hola, bienvenido al canal. Si te resulta de utilidad este contenido, te agradezco que le des a like y te suscribas, ya que me ayuda mucho a seguir creando más vídeos. Venga, vamos al lío. El enunciado del ejercicio dice: en el circuito de la figura, el interruptor se encuentra abierto el tiempo suficiente para garantizar el régimen permanente. Si en el instante t igual a 0 el interruptor se cierra, se pide A. ¿Qué tipo de respuesta transitoria presenta el circuito? Vale, pues viendo el circuito vemos que solo hay un elemento que almacena energía, que es un condensador. Por lo tanto, presentará una respuesta transitoria de primer orden. La tensión del condensador, y las demás variables también seguirán, estarán descritas por la ecuación esta de aquí. En el caso concreto que tenemos aquí, tenemos una fuente de corriente alterna. Por lo tanto, esta ecuación se modifica teniendo en cuenta que es una fuente de corriente alterna y quedaría así. La función con respecto al tiempo, es decir, nos va a pedir probablemente la tensión porque tenemos un condensador. Entonces, la tensión en el condensador sería igual a la función de la tensión con respecto al tiempo cuando el interruptor ya se ha cerrado en régimen permanente, es decir, cuando t tiende a infinito en el régimen permanente. ¿Por qué esto cambia? Pues porque ahora tenemos una fuente de corriente alterna. Y a esto hay que sumarle la diferencia entre el valor de la variable cuando t es igual a 0 menos la variable también cuando t es igual a 0, pero en la función que vamos a calcular, que será la función del régimen permanente después de cerrar el interruptor. Todo esto multiplicado por e elevado a menos t partido de la constante de tiempo. Vale. Entonces, apartado B, calcular para t mayor que 0 las expresiones de la tensión en el condensador y de la intensidad que suministra la fuente de tensión. Vale, pues comenzamos cuando el tiempo es menor que 0, es decir, cuando el interruptor todavía está abierto. Calculamos para t menor que 0 porque se cumple la continuidad de la tensión del condensador, es decir, la tensión que haya en el régimen permanente antes de que se cierre el interruptor será igual a la tensión cuando se cierre el interruptor, porque debe cumplirse la continuidad en la tensión del condensador. Vale. En este caso es 0 voltios. La tensión en el condensador para t igual a 0. ¿Por qué? Pues porque al estar abierto la fuente de tensión no suministra a los elementos del circuito, el circuito está abierto, por lo tanto aquí no hay tensión ni corriente. Es decir, la caída de tensión en el condensador es igual a 0. Entonces, cuando se cierre el interruptor, se cerrará el circuito, pero la tensión en el condensador, justo en ese instante, para t igual a 0, debe seguir siendo 0, porque debe cumplirse la continuidad en esa variable. No ocurre lo mismo con la intensidad suministrada por la fuente, ya que sí que puede dar un salto, o sea, puede no suministrar nada cuando el interruptor está abierto, pero justo cuando se cierre empezará a suministrar. ¿Cómo se calcula eso? Pues la tensión la tensión de la fuente partido de la resistencia del circuito. En este caso, entonces, cuando el interruptor se cierre, el circuito ya quedará cerrado y circulará una intensidad por la resistencia de 12, pero sin embargo luego estos dos elementos están en paralelo y hemos dicho que la caída de tensión en el condensador será de 0 voltios. Entonces, el circuito está cerrado y sí circulará una intensidad, pero no circulará por la resistencia, porque al haber una caída de tensión de 0 voltios y 0 voltios, no circulará ninguna intensidad a través de la resistencia de 6. Por lo tanto, el circuito se cerrará a través del condensador, que aunque no haya una caída de tensión, sí que circulará una corriente. ¿Cómo se calcula esa corriente? Pues entonces, como el único elemento que produce caída de tensión es la resistencia, pues la tensión del circuito partido de la resistencia.
La tensión del circuito viene dada por la ecuación de la tensión, está aquí, sustituyendo para t igual a 0. Nos queda 32 por el seno de menos pi 6, que menos pi 6 es menos 30 grados, y esto queda menos 16 voltios, partido de los 12 ohmios de la resistencia y queda una intensidad de menos 1,33 amperios. Es corriente alterna. Que sea negativo significa que es la parte de la onda que está por debajo. Ahora tenemos que calcular cuál será la función de la tensión cuando t tienda a infinito. Pues cuando t tienda a infinito el interruptor ya estará cerrado, el circuito estará cerrado, entonces tendremos estos dos elementos en paralelo y este en serie. Pues habrá que calcular la impedancia total para calcular la intensidad. La impedancia total será estos dos elementos en paralelo más este en serie. Vale, pues entonces la intensidad que circula por el circuito será la tensión total partido de la impedancia total del circuito. La tensión total es 32 partido de raíz de 2, porque estamos en corriente alterna, por el desfase, que nos lo indica como menos pi 6, que son menos 30 grados. Eso partido de la impedancia total, que está calculada aquí abajo, que sería la resistencia de 12 en serie con los otros dos elementos en paralelo. Que los otros dos elementos son una resistencia de 6 y el condensador. La impedancia del condensador es menos J partido de omega por C. Omega es 50, porque nos lo da la función aquí. Esto es omega y aquí pone 50, por lo tanto es 50. Y luego la capacidad del condensador, que en este caso es 2,5 por 10 elevado a menos 3, 2,5 milifaradios. Vale. Pues calculando todo esto, que lo hace la calculadora, queda 12 más 4,8 con un desfase de menos 36,87 y sumando queda esto de aquí, que lo ponemos en el denominador y ya calculando nos queda la intensidad que circula por el circuito, que a la vez es la intensidad que suministra la fuente, así que ya lo tenemos calculado y lo podemos pasar a la ecuación de la intensidad con respecto al tiempo. Esto queda con el valor multiplicado por raíz de 2. Aquí tenemos 1,4, que sería 1,4 por raíz de 2, queda 1,98. Y luego se multiplica por el seno de omega t, que es lo mismo, 50t porque lo pone en el enunciado, pues menos el desfase. O sea, más el desfase, que en este caso es negativo. Y tendría una unidad de amperes. Vale. Entonces, ya sabemos la intensidad, pues hay que calcular la caída de tensión en el condensador, que sería la intensidad que circula por la impedancia de la rama paralelo. O sea, la caída de tensión del condensador es la misma que la caída de tensión en la resistencia, porque están en paralelo. Por lo tanto, hay que calcular la caída de tensión de los dos elementos en paralelo, de esta impedancia en paralelo. Pues sería la intensidad que hemos calculado antes por los dos elementos en paralelo, que es 4,8 con un desfase de menos 36,87, y simplemente así pues nos quedan que hay una caída de voltaje de menos 6,72 con un argumento de menos 56,56. Pasando esto con respecto al tiempo, pues multiplicamos 6,72 por raíz de 2, nos queda 9,5 y todo esto por el seno de omega t menos el desfase. O sea, más el desfase, que en este caso también es negativo. Y esto tiene una unidad de voltios. Vale. Por último nos queda calcular la constante de tiempo, que en este caso la resistencia equivalente de Thevenin son las dos resistencias en paralelo por la capacidad del condensador, nos queda 0,01 segundos. Viendo el circuito, si cortocircuitamos la fuente, desde el condensador tenemos las dos resistencias en paralelo, por lo tanto esa será la resistencia equivalente de Thevenin. Ya solo nos queda sustituir la ecuación de primer orden que describe las variables. Entonces, la función, empezamos con la tensión del condensador. La función de la tensión en el condensador cuando se produce el régimen permanente es la que hemos calculado.
Entonces hay que sumarle la diferencia cuando la tensión es igual a 0, tenemos 0 voltios. O sea, cuando T es igual a 0, la tensión del condensador es de 0 voltios. Y a eso se le resta esta función de aquí analizada para T igual a 0. Es decir, sustituimos la T por un 0 y ya está. Y luego se multiplica por E elevado a menos T partido a constante de tiempo. Operando esto de aquí nos queda 7,92 positivos. Pues esta sería la ecuación de la tensión del condensador durante el régimen transitorio. Vale. Y luego, con la intensidad, pues lo mismo. Sustituimos lo que hemos calculado anteriormente en la ecuación que la describe. Se queda 1,98 por el seno de 50t menos 19,7 grados. Y entonces, más la diferencia entre la intensidad cuando t es igual a 0, es decir, justo cuando se cierra el interruptor, que hemos calculado que es menos 1,33 amperios, menos la función de la intensidad en régimen permanente, pero evaluada en t igual a 0, que es sustituir la t por un 0, y operando esto nos queda menos 0,6625 por elevado a menos 100. Entonces esta sería la ecuación de la intensidad durante el régimen transitorio. Vale, y por último nos queda dibujar la variable de la tensión para t mayor que 0, indicando los valores de su punto más representativo. Pues la tensión antes de que se cierre el interruptor en el condensador es de 0 voltios. Una vez se cierra, empieza a oscilar porque tenemos una fuente de corriente alterna, o sea, de tensión alterna, y al final, cuando acaba el régimen transitorio, termina oscilando según la función que hemos calculado. El periodo de la función es mayor que la constante de tiempo. Como vemos, para el régimen transitorio termina en 5 por la constante de tiempo, que será aproximadamente 50 milisegundos. Y entonces podemos considerar que a partir de ahí ya oscila según la función que hemos calculado. Hasta entonces se está produciendo el régimen transitorio según la ecuación que hemos calculado aquí. Esta de aquí. Una vez la constante de tiempo, una vez el tiempo supere 5 por la constante de tiempo, que serían los 50 milisegundos, ya esto tenderá a 0 y nos quedaremos con la función que describe la tensión en el régimen permanente. Y como siempre digo, dadle a like y suscribiros si os sirve este contenido, y no dudéis en preguntar, en enviar vuestros comentarios o incluso en escribir un correo electrónico. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.